Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del hora de su país. Le saluda el pastor Arsenio Páez de República Dominicana, saludando cordialmente a todos los receptores y ponentes, maestros y directivos de esta prestigiosa Universidad de Ciencias Teológicas Internacional, el Kairos de Dios. Hoy lunes 6 de febrero del 2017 hasta el viernes 10 estaremos tratando el tema general, los frutos del Espíritu Santo. Y yo voy a estar acá en este día dando la definición de su tema 3, que es el gozo. Y me voy a basar en la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a dar entonces los conceptos acerca de la palabra gozo. Entonces, alguien que es guiado por el Espíritu de Dios y que camina por el Espíritu Santo será alguien lleno con mucho gozo en su vida. Pero ¿qué es el gozo? ¿Cómo pueden los cristianos ser llenos con gozo mientras buscamos producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas? Observemos más de cerca al gozo. La definición de gozo, esta palabra derivada del griego, para darle su primera definición, define como gozo regocijo, deleite, haciendo un recuento de la palabra, es usada 60 veces en el Nuevo Testamento. La forma verbal de chara es charien, la que es más frecuente traducida de regocijar. Es usada 72 veces en el Nuevo Testamento, cercanamente relacionada a la palabra charis, que es la palabra traducida con más frecuencia como gracia. Viene definida como gracia en el sentido objetivo como lo que ofrece o una acción o placer, deleite o causa interés favorable. Entonces la gracia es lo que produce gozo. La conexión entre gracia y gozo, el gozo de alguien es directamente proporcional, a la gracia que alguien ha recibido, o al menos a la percepción de gracia que alguien ha recibido. Si usted recibe un regalo pequeño, su reacción podría ser mínima. Si usted recibe un regalo grande, su reacción puede ser muy grande. Cuando los cristianos no tienen mucho gozo en su vida, algo está mal. Si usted no tiene gozo en su religión, hay una fuga en alguna parte de su cristiandad, según Billy Sunday. En el cristianismo, el gozo proveniente del latín hace parte del fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22, como leímos anteriormente. El segundo, los que enumera Pablo en su carta de Gálatas, el gozo, y lo mismo debería decirse de la paz, y es efecto de la caridad, amor, del griego ágape. Por eso el apóstol lo coloca inmediatamente después de ella y antes de otras virtudes morales. Según algunos estudiosos, Pablo, el gozo es aquella profundidad, alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes son poseídos por Dios. Así lo explica Santo Tomás de Aquino, diciendo: el acto de la caridad se sigue siempre al gozo, pues todo amante goza en la posesión del amado, y la caridad tiene siempre presente a Dios, según lo afirma San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, verso 16, que dice: y nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Otros autores más bien definen el gozo como virtud. Esto es la alegría y complacencia que siente el cristiano en la extensión del reino de Dios y su justicia. A diferencia de la felicidad, el gozo
no es el resultado de circunstancias externas. Depende únicamente de la actividad del Espíritu Santo en la vida de una persona. Así pues, las circunstancias, aunque adversas, no influyen en la voluntad de las personas que tienen una relación íntima profunda con Dios. Pablo describe las dos fuerzas conflictivas en nosotros: el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa, nuestro malo deseo o inclinación al mal. Según aquel libro de Gálatas 5:16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verso 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias y lascivia. Y el verso 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo no dice que estas fuerzas sean iguales. El Espíritu Santo es más fuerte, pero si nosotros dependemos de nuestra propia sabiduría, tomaremos decisiones equivocadas. Si tratamos de seguir al Espíritu Santo en nuestro propio esfuerzo humano, fallaremos. Nuestra única vía a la libertad de nuestros deseos naturales hacia el mal es por medio del poder del Espíritu Santo. Romanos 8:39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Efesios capítulo 4:23 dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el verso 24 dice: y vestidos del hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 8 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestras bocas. El versículo 19 dice de la manera siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias. Y el 20 dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos tenemos deseos naturales hacia el mal y no lo podemos ignorar. A fin de seguir la guía del Espíritu Santo, debemos enfrentarlos con decisión y crucificarlos. Según Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estos deseos incluyen pecados obvios tales como inmoralidad sexual y hechicería. También incluyen pecados menos obvios como la ambición, el odio y los celos. El ignorar nuestros pecados o rehusar a enfrentarlos revela que no hemos recibido el don del Espíritu que guía y transforma nuestra vida. El versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el 23 dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo produce estos rasgos del carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo. Ellos son el producto
del control de Cristo. No podemos obtenerlo por no tratar de llevarlo sin su ayuda. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a Él, según el libro de San Juan, capítulo 15, versos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Debemos conocerlo, amarlo, recordarlo, imitarlo. El resultado será que cumpliremos con el propósito proyectado de la ley, amar a Dios y al prójimo. Debido a que el mismo Dios que envió la ley también envió al Espíritu Santo, el resultado de una vida llena del Espíritu estará en armonía perfecta con la intención de la ley de Dios. Nuestro gozo, oraciones y agradecimiento a Dios no deberían fluctuar con nuestras circunstancias o estado de ánimo. Obedecer estos 3 mandamientos, estar siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo, generalmente va contra nuestra inclinación natural cuando hacemos una decisión consciente para hacer lo que Dios dice. Empezamos a ver a la gente desde una nueva perspectiva. Cuando hacemos la voluntad de Dios, descubrimos que es fácil estar gozoso y ser agradecido. En el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 dice: está siempre gozoso, orad sin cesar y dar gracias a Dios, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 19 dice: no apaguéis el espíritu. Vemos acá que el apóstol Pablo, un hombre encarcelado, ya sentenciado, ahí escribe a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Está en oración. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y aquí que el gozo forma parte integral de la salvación en Cristo. Es la paz interior y el deleite en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en la bendición que fluye de la relación con ellos. La esperanza de las Escrituras acerca del gozo incluye lo siguiente: el gozo está asociado con la salvación que Dios proporciona en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el tiempo postrero, y con la palabra de Dios vemos que el gozo fluye de Dios como un aspecto del futuro del fruto del Espíritu. Según el Salmo 16:11, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, vemos que acá que en el Salmo 16 nos los explica. Dice: no se recibe automáticamente, sino que se experimenta solo mientras se mantiene una relación
mientras se mantiene una relación permanente con Cristo, como dice el libro de San Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El gozo del creyente llega a ser mayor cuando el Espíritu pone una sensación profunda de las... El gozo en el creyente llega a ser mayor cuando el Espíritu pone una sensación profunda de la presencia y cercanía de Dios en su vida. Juan 14, 15, 21 dice de la manera siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también vivís. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cristo enseñó que la plenitud del gozo está inseparablemente unido a la permanencia del creyente en su palabra, el amor a los demás, a la obediencia a sus mandamientos. Juan 15, 7, versículos 10 y 11 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El versículo 10 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y a la separación del mundo y a la separación del mundo y de su pecado. Juan 17, 13 y 17 dice de la manera siguiente: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Dice el versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si seguimos adelante, el gozo como deleite en la presencia de Dios y en sus dones de redención no lo puede destruir el dolor, los sufrimientos, las debilidades ni las circunstancias difíciles. Mateo 5, 12 dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora de su país. Les saluda el pastor Arsenio Páez de la República Dominicana, saludando cordialmente a toda la membresía y directivos de esta prestigiosa Universidad de Ciencias Teológicas Internacional, el Cairo de Dios, con nuestro tema general de esta semana, el fruto del Espíritu Santo, con mi subtema número 3, que es el gozo. Para dar así conclusión a mi subtema, voy a basarme en la cita central, que es Gálatas 5, 22 y 23, que dice de la manera siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra gozo se deriva del griego chara, que quiere decir gozo, deleite, gozarse, regocijarse, placer, alegría, grandemente y lleno de gozo. También del griego chairo, que significa regocijarse, estar alegre.
El gozo, más que una alegría pasajera por las buenas circunstancias del momento, es una felicidad permanente que no depende de las circunstancias eternas, sino de la fe y la comunión con Dios, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, que dice de la manera siguiente: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, a pesar de sus prisiones, estaba gozoso e invitaba a los hermanos a que se gozaran, según Filipenses capítulo 1, versículo 25, que dice de la manera siguiente: y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Según también aquí en el mismo libro, Filipenses 2:8, dice de la manera siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 4:4 es otra de las expresiones que el apóstol Pablo le manifiesta a los creyentes: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Algunos ejemplos de estos efectos de este gozo son sobre los enemigos, según el libro de Esther 8:13 y versículo 17. En lugar de estar triste, Juan 16:20. En lugar de llanto, Jeremías 31:13. En lugar de luto, Isaías 61:3. En las tribulaciones, segunda de Corintios 7:4. El gozo del Señor es también el resultado de volverse a Dios, según el Salmo 51, versos 6 al 12. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán estos huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Después de haber pecado terriblemente con Betsabé y haber cometido asesinato, David, después de ser convencido por Natán de pecado, eleva al Señor esa plegaria que hemos leído. David entendió que el gozo verdadero solo podía venir por estar en paz con Dios. Solamente cuando volvió al Señor de todo corazón y fue perdonado, pudo experimentar el gozo de la salvación. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios no solo quiere que estemos en paz con Él, sino que además quiere que experimentemos el gozo que el Espíritu Santo produce por su presencia en nosotros. Como creyentes, en este gozo del Señor es nuestra verdadera fortaleza. El gozo verdadero es la misma presencia del Espíritu Santo en nuestro espíritu y en el corazón del creyente. Nehemías 8:10 dice: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. En eso consiste el reino de Dios en nuestras vidas, dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El Salmo 118:14 dice: mi fortaleza y mi cántico es mi Dios, y Él me ha sido por salvación. Y en Isaías 12:2, 3 y 6, mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozos agua de las fuentes de la salvación. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre.
Otra vez digo, regocijados. Hechos 13:52, llenos de gozo y del Espíritu Santo. El gozo del Señor es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El gozo del Señor se debe notar en nuestras vidas. El cristiano ante la presencia del Señor no puede quedarse impavido, ni se debe dejar amedrentar por los demás que no entienden ese gozo, porque no conocen a Dios. Siempre habrá oposición por parte del enemigo mientras estemos haciendo lo que Dios nos pide. Dios, en mayor grado, esto no nos debe de sorprender, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58. Está firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estar firme es un paso de fe porque significa estar confiado en el Señor a pesar de las circunstancias adversas. El gozo del Señor nos ayuda a ello. El gozo del Señor es práctico. Nunca olvidemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, valga la redundancia. Ser espiritual no es ser una persona triste o una triste estatua. Además, existe otra cuestión de un conocimiento equivocado acerca de lo que es el verdaderamente espiritual. Por los siglos se ha enseñado que las personas espirituales, el temeroso de Dios, es aquel que no expresa el gozo, sino que parece casi una estatua en medio de la congregación. Todo lo contrario, el que es verdaderamente espiritual y temeroso de Dios, adora a Dios con todo su ser. Veamos el ejemplo del rey David, que lo daremos en nuestra próxima parte. Según 2 de Samuel 6:12 al 16, vemos el gozo expresado por David al trasladar el arca de Dios. Dice aquí en el verso 12, alegría en el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. El rey David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Dice acá que los impíos y muchos de los que se dicen creyentes menospreciarán en su corazón a los que actúan como David. Gozarse en la presencia del Señor, en alabanza y adoración, en danza y en estrepitoso júbilo, es muchas veces un sacrificio, porque es una afrenta a nuestra reputación personal, al que dirán, pero no nos ha de importar eso. El gozo va de la mano con la fortaleza. Gozaos y fortaleza de Dios son dos conceptos que van de la mano. No dependen de alejarse el uno del otro. Dios quiere que estemos gozosos y fortalecidos en Él. Esto nos ha de confundirse con la alegría del alma, siendo esta una sensación o emoción pasajera y motivada por las circunstancias. El gozo del Señor no es una emoción que viene y va. Es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto hace que podamos tener la fortaleza del Señor
en nuestras vidas, aún en las circunstancias más difíciles. No se puede tener el verdadero gozo del Espíritu sin experimentar su fortaleza. Según Nehemías 8:10, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza para resistir los ataques del enemigo y resistir las tentaciones y no sucumbir delante los ataques del mundo. El gozo del Señor es la prueba de la presencia y llenura del Espíritu Santo en nuestra vida y es indispensable para vencer nuestra cotidianidad. El gozo del Espíritu Santo nos hace andar en las alturas, nos eleva. El gozo del Señor nos levanta y nos hace ver las cosas desde las alturas. Pero los que esperan en el Señor, dice la palabra de Dios, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Según Isaías 40:31, Habacuc 3:19 dice, y en mis alturas me hace andar. Según el Salmo 18:31 y 33 dice lo mismo, y me hace estar firme sobre mis alturas. El gozo del Señor nos levanta y nos hace ver las cosas desde las alturas y nos hace andar más ligero. Desde las alturas del Espíritu es como se obtiene las perspectivas correctas de las cosas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza porque en las alturas nos hace andar. Todo en el Señor es un asunto de fe. Todos los dones y todas las bendiciones que provienen de lo alto se reciben a través de un mismo conducto que es la fe. Según dice Santiago en su capítulo 1, versículo 17, todo lo bueno de Dios lo recibimos por la fe. Así como un día recibimos la salvación por la fe, así recibimos el gozo. Vivir en el gozo del Señor es la buena dádiva que recibimos de nuestro Padre Celestial. También asimismo es un asunto de fe ante las dificultades de la vida. Por la fe aprendemos a vivir con gozo, siendo nuestra fortaleza y victoria. Por lo tanto, el tener gozo es una elección y se obtiene por la fe en la promesa que Dios nos ha dado en su palabra y que tienen cumplimiento inmediato. Vivir en el gozo del Señor es un asunto de fe, de alabanza y de gratitud. Una vida de alabanza y de adoración es la clave para experimentar el gozo del Señor y su consiguiente fortaleza. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, 18 y 20. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vivimos agradecidos al Señor, como dice la palabra, por todo, estamos admitiendo y reconociendo el hecho de que nuestro Dios invisible está en completo control de nuestra vida, a pesar de que a veces no podemos verlo. Cuando vivimos totalmente agradecidos al Señor, la paz de Dios inunda nuestros corazones por su Espíritu, y de ellos brotan alabanza y adoración a Dios. Cuando uno lleva una vida así, el enemigo pierde su influencia sobre nuestras vidas y necesariamente deberá de abandonar sus intenciones para con nosotros. Entonces, hermanos, para finiquitar, recordemos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Para concluir con el gozo del Señor no está sujeto a las circunstancias, hace que las circunstancias se sujeten a Él. El gozo del Señor es nuestra elección. El gozo del Señor se manifiesta en la vida de los hijos de Dios. El gozo del Señor es la característica del creyente que está en victoria y en la llenura del Espíritu Santo y de su amor. Dios me lo bendiga, Dios les guarde. Esta es mi conclusión, Pastor Arsenio Páez.